verdad que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, como dice la palabra de Dios por medio de su profeta Jeremías. Hermano, hermana, Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que no alcanzamos ni a entender sus misericordias, tanto que el Señor permite que el aire entre en nosotros, que el oxígeno llegue a nuestros pulmones, oxigene la sangre y palpite nuestro corazón, y eso es por la misericordia de Dios. Si el Señor quiere, ese corazón deja de palpitar en el momento preciso en el que Él dice, no lata más ese corazón. Sin embargo, por sus misericordias, laten ahora estos corazones. Dios es tan grande y su misericordia está presente hasta en el aire mismo que respiramos. Pero también está en la predicación de su palabra. Porque en la predicación es Cristo quien es predicado. Para salvación, por un lado, para alimento, por el otro lado, para edificación de la iglesia. En definitiva, grandes son las misericordias de Dios. Y no podemos entrar a su casa con un espíritu irreverente. Esta es su casa. Se va a exponer su palabra. Y merece toda honra, simplemente porque es la palabra de Dios. El día de hoy iniciamos una nueva serie aquí en esta congregación que el Señor apartó y sigue apartando. No se distraiga, por favor. El título de esta serie es La excelencia de la justicia de Dios. La excelencia de la justicia de Dios, y es un panorama de la carta de Pablo a los romanos. Por lo tanto, quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo en la carta de Pablo a los romanos, porque vamos a comenzar en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Carta de Pablo a los romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, iglesia.
Padre, muchas gracias. Oh Señor, que podamos postrarnos a adorarte en la predicación de tu palabra. Que tú, Señor, derrames tu bendición sobre tu pueblo en la predicación de Cristo y que nosotros, Señor, en nuestra insignificancia, derramemos como alabastro nuestro ser a tus pies en adoración, mientras que oímos tus palabras de vida. Bendice, Señor, tu palabra en esta serie que hoy comienza, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta de Pablo a los Romanos se considera por muchos estudiosos como la columna vertebral del cristianismo por la importancia que tiene para el crecimiento espiritual de su iglesia. Esta carta no es como las otras cartas de Pablo, en donde hay una combinación intencional de doctrina, de amonestación, de aliento y de instrucciones prácticas. La carta a los romanos se caracteriza por ser más bien un tratado de teología que una carta. Es más bien como la carta magna de la enseñanza bíblica, más que una carta personal a una iglesia en particular. Aunque fue escrita para una iglesia, fue escrita a la iglesia en Roma. En Romanos, Pablo explica su teología acerca de qué es el Evangelio de Dios, cuyo principal tema es la excelencia de la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y es precisamente aquí donde vamos a ir, donde cada vez entraremos más en esta serie, en el conocimiento acerca de la justicia de Dios, la obra de justificación de los pecadores por medio de Cristo. Dios nos ayude. Hay que recordar que hasta el día en que Pablo escribió esta carta, a los creyentes de ese entonces únicamente se les había revelado de parte de Dios el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Lo que Pablo hace con la carta a los romanos es como conectar lo que dice el Antiguo Testamento con la obra de Cristo y su persona. El Señor Jesús, su obra en la cruz, su resurrección, había ocurrido hace unos cuantos años atrás. En los días que Pablo escribió esta carta. Cristo, por medio de Pablo, en esta carta, lo que hace es colocar el cimiento de la fe cristiana, exponiendo en las Escrituras, en esta carta, exponiendo a la iglesia las verdades sobre las cuales descansa la fe. Exponiendo a la iglesia de Roma y a todos los cristianos de generación en generación, exponiendo cuál es el centro del Evangelio. Mira, hermano, Dios es tan grande
es tan sabio y conoce tan bien al hombre como que Él lo creó, que Dios le dejó por escrito la exposición de su voluntad salvadora. A Dios no le molesta darse a conocer, a Dios no le molesta dar a conocer su plan de salvación, al contrario, Él quiere que sea conocido cada vez más, para que los hombres vengan a la verdad, y quiere ser conocido cada vez más por su pueblo, y que su pueblo le dé gloria conociéndole más. Y entonces la carta comienza con algo que tienen en común otras cartas de Pablo, porque él comienza esta carta con una salutación. Vaya conmigo entonces al verso primero, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí tenemos a Pablo haciendo este tipo de saludo, un saludo tan habitual en sus cartas, tan habitual también en aquel tiempo. Así se escribían las cartas en aquel tiempo, no como ahora. Así era el estilo, así comenzaban como lo está haciendo. Pablo comienza este saludo con su propio nombre, pero lo más relevante es que después de su nombre, él se presenta con un título. Y esto es lo interesante. Él a sí mismo se nombra como Doulos Christeu Iesou, que significa esclavo perteneciente a Cristo Jesús. Qué título, hermanos, es impresionante. Esclavo perteneciente a Cristo Jesús. Él tiene muy clara su condición delante de Cristo y también tiene muy clara la condición de Cristo como Señor. Y entonces Pablo continúa diciendo, ahí en el verso 1, llamado a ser apóstol. Y esto es más interesante todavía. Mire, Pablo está diciendo, yo soy Pablo, yo soy esclavo, propiedad de Cristo, y soy llamado a ser apóstol, a ser mensajero. Yo, Pablo, soy un esclavo mensajero de Cristo. Esa es mi misión. Y ahora Pablo dice lo siguiente: apartado para el Evangelio de Dios, ahí en el verso 1. Esto que acaba de decir Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el mensaje de Dios, responde al menos a dos preguntas que son esenciales. La primera pregunta es, está bien, Pablo, si tú eres apóstol, si tú eres mensajero apartado, si tú eres un esclavo mensajero, entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que dices tú en tu mensaje? Y la respuesta es precisamente apartado para el Evangelio de Dios. Mi mensaje es el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? Es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie de sermones. El Evangelio de Dios es el mensaje de la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, apartado para el Evangelio de Dios, apartado, llamado. Y aquí vamos a hacer otra pregunta, Pablo. Si eres apartado, si eres llamado, entonces, Pablo, ¿quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó? Y la respuesta es, a mí, Pablo, me llamó Cristo. A mí me llamó Dios. Al final del verso 7, hermano, Pablo dice, gracia y paz a vosotros
de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dice el final del versículo 7. Lo dice así porque Pablo está equiparando a Dios Padre con Dios Hijo Jesucristo y los pone en igual posición porque los dos son uno. Porque Cristo es Dios. Pablo, ¿quién te llamó? A mí me llamó Cristo, a mí me llamó Dios. Y creo que la siguiente pregunta también es sumamente importante. Y la respuesta es crítica. Sin esta respuesta, el mensaje no tendría sentido. Y la pregunta es, Pablo, si tú eres mensajero y tu mensaje es el Evangelio, si te llamó Cristo, ahora dinos, ¿de quién proviene tu mensaje? ¿Proviene de ti? Un mensaje, cualquiera que sea traído por un mensajero, un mensaje traído por un mensajero, siempre proviene de alguien. ¿Quién envía entonces el mensaje que predicas, Pablo? Y la respuesta crítica a esta pregunta es la siguiente: mi mensaje proviene de Dios. Esto no es palabra de hombre. Es la inerrante y perfecta palabra de Dios. Quien esto considera no falla. Quien no cree esto está en el error y en condenación. Y Pablo todavía va más allá, porque en el verso 2 pone un mayor trasfondo a este mensaje de parte de Dios. Verso 2, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo está yendo más allá. Dijimos que Romanos conecta el Evangelio desde el Antiguo Testamento. En primer lugar, Pablo está diciendo que el Evangelio no es algo nuevo, que fue prometido por Dios antes por sus profetas. Quiere decir que no está siendo anunciado por primera vez este Evangelio. No es algo que Dios nunca haya anunciado a su pueblo, sino que Dios había prometido el Evangelio desde el principio, usando a sus profetas. Si volteamos a ver en las Escrituras, desde el primer libro del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el primer libro, incluso los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, fueron escritos por Moisés. Y Moisés fue considerado profeta por Dios. Deuteronomio 18:18, vamos allí. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dice Dios a Moisés, y pondré palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios usó a los profetas que él llamó para proclamar su mensaje. Además de Moisés, aquí en el Antiguo Testamento, Dios levantó al rey David, Dios levantó a Salomón, quienes escribieron también porciones de la Biblia y también son considerados profetas. Y también a ellos se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 2. Y por supuesto que Pablo está considerando a los profetas por excelencia en el Antiguo Testamento, donde está otro grupo de libros que es llamado precisamente así, el libro de los profetas, donde se encuentran Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Jonás, Malaquías y todos los que hoy conocemos y están revelados como los profetas mayores y menores. Así que la parte importante que menciona Pablo aquí en el verso 2
es que Dios prometió su mensaje de salvación por los pecadores por medio de su propia justicia, y el centro de ese mensaje es Jesucristo, anunciado por los profetas desde el principio. Él prometió un Salvador que pagaría el precio del pecado del hombre, a quien Dios había creado a su imagen, pagándolo para liberarlo de la esclavitud del pecado y así glorificar su propio nombre. Dios prometió que vendría un Salvador, quien por medio de su muerte expió la culpa del pecador. Por medio de su muerte trajo el perdón de su pecado para gloria de Dios, por amor de su nombre, para su propia excelencia. Ahora, es muy serio cuando Pablo se está refiriendo aquí a los profetas. Mire, Dios llamó a hombres que Él apartó para que anunciaran su palabra, y aquí está lo serio acerca de los profetas. Dios llamó a estos hombres, los apartó para que anunciaran su palabra. Cuando un profeta se levantaba y decía, así dice el Señor, no era con la autoridad de la persona del profeta, sino que era con la autoridad de la misma persona de Dios Todopoderoso, hablando a través del profeta. Dios usó a estos hombres para hablar a los seres humanos de forma entendible para ellos, para reprenderlos de sus pecados, para anunciarles la maldición por su desobediencia, pero también para anunciar la bendición por la obediencia a la palabra. Y sobre todo, Dios prometió antes, por medio de sus profetas, este mensaje que es el Evangelio de la justicia de Dios, cuyo centro es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, de la misma manera, así como en el Antiguo Testamento y en los días de Pablo, de la misma manera, el día de hoy, Dios usa heraldos, anunciadores de su palabra, que hablen con la autoridad de parte de Dios, exponiendo sus sagradas escrituras. Es un error tener en poco cualquier predicación fiel que proclame el nombre de Cristo, seamos creyentes o no creyentes, porque es la palabra de Dios. Pero Pablo continúa en el versículo 3 y dice así, verso 3: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Atención, porque aquí está el centro de este mensaje. Las buenas nuevas de salvación para el pecador se centran en Cristo. El Evangelio, como dice aquí el verso 3, es acerca de su Hijo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema del Evangelio. Un Evangelio cuyo tema central no es Jesucristo, no es Evangelio. Cualquier cosa que escuchemos, hermanos, cualquier cosa que escuchemos o que nosotros mismos prediquemos, cuyo centro no sea Jesucristo, no es el Evangelio. El Evangelio de Dios que menciona Pablo es el mensaje de Cristo, es acerca de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que habitó en gloria,
que se despojó de su gloria, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecar, y que se humilló a sí mismo en obediencia total al Padre. Y cuando Pablo en el versículo 3 dice que Jesús era del linaje de David según la carne, está diciendo que el corazón del Evangelio es que el Hijo de Dios, el glorioso Hijo, tomó forma humana, tomó la forma de un ser limitado, de un ser débil, viniendo de la descendencia de David, a quien Dios le había hecho la promesa de que de su simiente nacería la salvación de Israel. El mensaje que predicaba Pablo acerca de Dios, de aquel que se dice: a Dios nadie le vio jamás, escribió uno de los evangelistas, porque Dios no podía ser visto. También se dice que Dios habita en lugar inaccesible, pero Dios se hizo visible en un hombre, Jesucristo. Dice otra escritura que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en otra escritura dice de él, Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El evangelio para el cual Pablo fue apartado y fue llamado habla de aquel Dios que no podía ser escuchado por su pueblo, porque en el Éxodo el pueblo de Israel le dijo a Moisés: no hable Dios con nosotros, porque si nos habla moriremos. Sin embargo, este Dios habla, Dios reveló su evangelio, el evangelio de Jesucristo, en una persona, en la persona de Jesús, que se hizo hombre y que habló a los hombres y les habló palabras de vida eterna, de manera que ellos ya no morirían, al contrario, sino que al oírlo, ellos vendrían y pasarían a vida eterna. Esto ocurrió para los discípulos. Ellos pasaron de muerte a vida cuando Jesús les dijo: sígueme. Esto pasó con la mujer samaritana, a la que Jesús le dijo: el agua que yo le daré será en él como fuente de agua que salte para vida eterna. El evangelio de Cristo, que era del linaje de David, es decir, que el Hijo de Dios se hizo hombre, porque era necesario que el Hijo de Dios tomara forma de siervo sufriente, hecho carne, y que fuera crucificado para el perdón de los pecados, para que se cumpliera lo que dijo Dios por medio del profeta, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Pablo avanza con el saludo de su carta y no solamente proclama a Cristo que se hizo carne, él también dice aquí en el verso 4, estamos aquí, acerca de Cristo lo siguiente, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este título que dice Pablo aquí, este título que es Hijo de Dios, proviene desde el Antiguo Testamento y apunta directamente a las promesas mesiánicas, a las promesas de Dios acerca del Mesías, pero ya no como un siervo sufriente muriendo en una cruz, sino que este título, Hijo de Dios, en el verso 4, habla del Cristo resucitado, el Rey exaltado hasta el grado sumo
y glorificado. A eso se refiere este título, el Hijo de Dios. Se refiere a aquel de quien dan testimonio los evangelios, de que resucitó al tercer día, este Hijo de Dios, exaltado por la mano de Dios, de quien el ángel dijo en Mateo 28, 5 al 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué dice el verso 6? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El título Hijo de Dios habla de aquel que ascendió a los cielos ante la mirada de su pueblo, sus discípulos, elevándose en una ascensión real hacia el trono supremo, sentándose a la diestra de Dios. Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este título que está usando Pablo de Hijo de Dios habla de Cristo exaltado en grado sumo, en grado supremo, donde se encuentra el Señor justo ahora, en este preciso momento que yo te estoy hablando, donde Jesucristo está ahora vivo, resucitado, glorificado, glorioso, intercediendo por su pueblo, preparando a una novia y esperando el tiempo para venir por ella, para llevarla consigo. Pablo dice también aquí, todavía en el verso 4, acerca de Jesucristo, cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, vaya que sí, fue declarado con todo el poder que contienen las palabras del Santo Evangelio de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder. Dice Pablo, pero agrega lo siguiente: según el Espíritu de santidad. Y es que Pablo está aquí como cerrando un círculo mediante un juego de palabras muy bien elaborado, porque Pablo en el verso 3 había dicho que Cristo era del linaje de David según la carne, y aquí en el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad. De manera que lo que está haciendo Pablo aquí en su saludo es la presentación del Evangelio y está anunciando a Cristo, recorriendo todo el camino del plan de salvación, pasando desde la naturaleza humana de Cristo hasta su naturaleza divina, recorriendo todo el plan de salvación previamente determinado por el consejo de Dios desde la eternidad. Iglesia, este es el evangelio que predicó Pablo y es el mismo evangelio que estamos llamados nosotros a predicar. ¿Es este el evangelio que tú predicas, iglesia? ¿Es este el evangelio que tú buscas en las Escrituras y estás alimentándote de él? ¿O qué evangelio estás buscando? El Evangelio de Dios no deja escapar ninguna de sus verdades. Por un lado, el Evangelio que no proclama a Cristo como Dios no es Evangelio, por un lado. Y en segundo lugar, tampoco es Evangelio aquel que diga que Cristo no fue hombre. Y los dos evangelios existen hoy en día y andan por ahí por las calles anunciándolo. Hermanos, la pregunta es: ¿qué estamos proclamando nosotros? Y entonces Pablo finaliza su versículo 4 proclamando a Cristo no solamente como llamado Hijo de Dios desde los salmos, desde los profetas, sino que remata su mensaje con la prueba verificable por medio de la cual
Jesucristo es declarado Hijo de Dios, porque esta prueba de que Él es Hijo de Dios es su resurrección, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pablo está hablando aquí en términos legales, está haciendo una declaración. Si volvemos un instante al versículo 3, en la primera frase, versículo 4, perdón, en la primera frase del versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios. Entonces, la prueba legal de esta declaración es la resurrección de Cristo de la muerte, de la cual fueron testigos sus discípulos, fue testigo Pablo, fueron testigos los apóstoles y más de 500 hombres, según 1 Corintios 15. Con todo esto, y más por venir, más adelante en la carta, Pablo continúa con su saludo inicial, y qué tremendo saludo, hermano. Apenas está comenzando, y él prosigue al verso 5, dice así: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire, Pablo es muy peculiar en su manera de escribir. Él aquí le puso un nosotros en lugar de poner un yo, y por eso dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y este recibimos se refiere a sí mismo. Miren, hermanos, Pablo está hablando de aquella labor encargada por Cristo a su iglesia. Cristo, antes de su exaltación a los cielos, allá en el monte que hemos visto en los evangelios, Él le encargó a su iglesia una encomienda, una misión, la que conocemos como la Gran Comisión, la de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En aquel momento, cuando Cristo ascendió, debemos recordar que solamente había un pequeño grupo de discípulos. A ellos, Cristo Jesús les dejó este encargo de predicar su evangelio. Pero poco después, Pablo fue también llamado por el Señor, por lo que adquirió este mismo encargo. Y aquí en el verso 5, Pablo se refiere a este llamado que recibió de parte de Cristo de predicar su evangelio, diciendo: de quien recibimos la gracia y el apostolado, recibió su misión como esclavo mensajero del evangelio. Y luego dice lo siguiente, allí mismo en el versículo 5: para la obediencia a la fe en todas las naciones. Hermanos, es notorio que Cristo mandó a su iglesia a que se predique el evangelio a toda criatura, pero no solo que se predique, sino que también sea obedecido. Y perdón, se me vaya la voz, no importa, estamos poniendo atención al mensaje. Aquí la parte importante es que Cristo mandó a su iglesia que predique el evangelio, y no solo que lo predique, sino que el evangelio sea obedecido. Porque ¿de qué serviría que se predique el evangelio si no se obedece? Cristo dijo en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos. Y los discípulos son seguidores, y seguir implica que obedecer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden. Y aquí está otra vez la obediencia al Evangelio de Cristo: que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto, por supuesto, esta instrucción de parte de Cristo nos incluye a usted y a mí. Somos parte de este mandato, somos parte de la voluntad de Cristo.
Hermano, hermana, ¿de qué serviría escuchar la predicación, escuchar el Evangelio y escucharlo cada domingo si no es obedecido? ¿De qué serviría también una obediencia externa? Una obediencia aparente, ¿de qué sirve? Una obediencia por obligación y no por la fe en Él, por medio de todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cristo apartó a un pueblo, Cristo llamó a su pueblo. Cristo apartó a Pablo, Cristo llamó a su Pablo y a cada obrero aquí presente para la predicación de su evangelio, para salvación de los incrédulos, para edificación de su iglesia. Pero ¿cómo Cristo edificará una iglesia si ésta no obedece? ¿Cómo será honrado el nombre de Cristo si su iglesia no cree su evangelio y por tanto no lo obedece? ¿Cómo la iglesia creerá el evangelio si no busca el evangelio, si no se alimenta del evangelio, si no lee el evangelio? Hermano, pero esta obra no es de los hombres, sino de Dios. Esta obra no procede de la mente humana. Estas verdades proceden de Dios. El poder transformador del evangelio también procede de Dios. Por eso dice Pablo al final del versículo, que es por su nombre, no por el nuestro, no por el nombre de nadie. La salvación es del Señor, la justificación del pecador, la santificación del creyente, la glorificación de su iglesia son del Señor, por su nombre. Dios ha convertido en vida nueva a su iglesia para su propia gloria, por su nombre. Y aquí, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, aquí no debe ser entendido que esto es una vanidad egoísta. Eso sería una blasfemia. Eso sería comparar a Dios con el ser humano. Toda la historia de la redención en las Escrituras, de principio y fin, el Evangelio de Dios, centrado en Jesucristo, tiene como fin último la gloria de Dios, centrado en Jesucristo, su gloria pura, santa e inmaculada. Únicamente, hermanos, que los depositarios de esta salvación somos pecadores salvados por gracia, por medio de la justicia de Cristo. Es a estos a quien se refiere Pablo en los versículos 6 y 7, que dicen así: entre los cuales estáis también vosotros, romanos, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo más adelante en su carta también decía: en cuanto a mí, palabras de Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio a todos ustedes que estáis en Roma, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. Soy deudor. Es evidente, hermanos, que lo que comenzó en el Antiguo Testamento, que era para el pueblo de Israel, estaba destinado por Dios para toda tribu, lengua y nación, que nos incluye también a nosotros. Gloria a Dios por eso. Dios
se glorificó no solamente en Israel, sino en todas las naciones, como dice aquí en los versículos 6 y 7. Como ven, el Evangelio procede de Dios, fue prometido por Dios desde el Antiguo Testamento, vino su cumplimiento perfecto en Jesucristo, es proclamado por hombres y mujeres elegidos por Cristo, es para ser creído y obedecido, y sobre todo, el Evangelio es centrado en Jesucristo, en quien Él es, en lo que Él ha hecho. El centro del Evangelio es, como dijo Pablo, acerca de su Hijo, ahí en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Hermanos, como llamados de Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra predicación. Pero detrás de esa predicación, que Cristo sea el centro de la predicación que escuchas, el centro de la predicación de la cual te alimentas. Dicho de manera simple, apártate de la predicación de un evangelio cuyo centro no es Jesucristo. Pablo dijo acerca del evangelio de Dios que Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así lo dijo. Dios es quien colocó su evangelio en las Escrituras. Hermano, entiendo que ahora hay internet, entiendo que ahora hay videos, que hay YouTube y que hay predicaciones y predicadores por montones en internet, lo entiendo. Y de entrada espero que estés escuchando predicación centrada en Cristo, pero lo que quiero decir es que Dios puso el evangelio aquí, en las Escrituras. Ámelas, conózcalas, cómalas, aliméntese de ellas. Hermano, la predicación, si bien en ella adoramos a Dios y exaltamos su nombre, es revelación secundaria, es de alguien más. La revelación primaria de Dios para tu vida está directamente en tu relación con Dios por medio de las Escrituras y la oración. No te conformes solamente con escuchar una predicación en internet, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Ah, sí, la leo hoy y dentro de un mes la vuelvo a leer. Eso no es leer tu Biblia, aliméntate de esto. A que no comes una vez al mes, a que comes diario y varias veces al día, es lo mismo y más todavía. Hermanos, lo que estoy diciendo entonces es que amemos, que conozcamos las Escrituras. Pide ayuda, pidamos ayuda, hermano, a Dios, al mismo Dios que puso su mensaje en las Escrituras, al mismo Dios que puso su Espíritu en usted, si es que usted es cristiano, que le ayude a amar las Escrituras, que le ayude a amar su evangelio, porque de nosotros no nace el amarlo, sino que es puesto por Dios. Pídale ayuda. Sobre todo, hermano, recuerde que el evangelio no se centra en usted, no se centra en su bienestar, no se centra en la solución a sus problemas, no se centra en que Dios haga algo por usted. El verdadero evangelio, el mensaje de Dios, está centrado en Cristo, en Jesucristo. Pablo escribió en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Dice en el original, por su nombre. Es por su nombre, se centra en Dios. Todo es para Dios, todo es
para su gloria. Pablo dice al final del versículo 6, llamados a ser de Jesucristo, a ser de Jesucristo, somos de Él. Él no es de nosotros, Él no nos pertenece a nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, el fin de nuestra existencia es darle la gloria a Él. Hermano, conforme Dios va iluminando su verdad en usted y en mí, en esa medida el Espíritu de Dios nos lleva a darnos cuenta que nuestro propio bienestar está sujeto a la gloria de Dios por medio de Cristo. Hermano, así es como comenzamos este emocionante camino. Dios misericordiosamente sosteniendo nuestra mano, recorriendo sus verdades, llevándonos más cerca de su excelencia para gloria suya, a fin de proclamar el verdadero evangelio, pero sembrándolo primeramente en nosotros, en nuestros corazones para excelencia suya, centrándonos en Cristo, el cual es el centro del evangelio. Termino dando lectura a nuestro pasaje. Romanos 1, 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, céntranos en Cristo. Abre, Señor, el entendimiento y muestra a Cristo en cada palabra, Señor, y su gloria. Ablanda nuestro corazón, afloja la tierra, siembra la semilla de tu verdad y hazla fructificar, Señor. Gracias por esta serie que comenzamos, que tú has presentado, Señor, determinado, para que seas conocido y seas exaltado, Señor, en medio de tu congregación, que tu nombre sea proclamado con poder y conocimiento, y que tus hijos sean llevados en crecimiento hacia la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por esta hora.
Exaltado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios le bendiga, hermano.